Bendiciones para todos. Qué bueno seguir hablando sobre la palabra y de verdad que la palabra, como le estaba comentando, hablar de la fe pero la palabra no dice que fue más o que fue menos. Y esa fue una medida de fe. Y la fe no tiene que ver con la cantidad, si es menos, si es más, si aún no tiene más. La fe tiene que ver de qué manera yo amplío la fe. Porque si usted se pone a ver, podemos ver en la Biblia cuando fue el centurión y habló con Jesús y le dijo a Jesús que su siervo estaba enfermo. Le dijo, no vayas a mi casa porque no soy digno de que entres a mi casa. Pero si tú envías la palabra, esa palabra va y sanará a mi siervo. Y Jesús que dijo, volvió y dijo, jamás había encontrado una fe más grande que esta. Pero cuando que Pedro caminó sobre las aguas y dejó de ver a Dios, se hundió. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Ahora, tenía el centurión, Dios le dio más fe al centurión que a Pedro, o a Pedro le dio menos fe que al centurión. No se estaba hablando de qué cantidad, sino de la manera que se estaba usando. El centurión tenía fe de que si Jesús, que era el Hijo de Dios, porque primero lo llamó Señor, mandaba una palabra porque él era hombre de autoridad. Señor, si tú envías una palabra, mi siervo sanará. Fíjate, esa fe no era cantidad si era más o era menos, sino la manera como el centurión en ese momento, la autoridad que tenía de hablar de que Jesús era el Hijo de Dios, que si una palabra la enviaba, él tenía la fe que esa persona, que su siervo iba a sanar. Fíjate, era una palabra basada en acción. Pero ahí tenemos a Pedro se hundió y el Señor le dijo, hombre de poca fe. No le estaba diciendo a él que no tenía fe, simplemente que no usó una fe. Él está hablando de la manera con que se usa la fe, con que la convicción que se usa la fe, de eso se está hablando. Él tuvo una fe basada en esperanza porque Pedro caminó por la fe de Jesús, puedo entender yo. Pedro caminó por una fe basada en Jesús. Porque si dijo, si tú eres el Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven y camina, o sea, dio una orden y caminó. Pero Jesús dice, bueno, vamos a ver si él tiene fe, y lo dejó que caminara por su propia fe y él se hundió. Entonces fue una fe basada en ¿qué? Fue una fe basada en acciones, porque Jesús se movía a través de acción. Entonces podemos entender que la fe no tiene que ver si es más o si es menos. La fe tiene que ver con la convicción, con la seguridad que nosotros la usamos. Eso se tiene que ver con la calidad que nosotros usamos. No es si te dio más o si te dio menos. Tiene que ver de qué manera nosotros utilizamos la fe.